Bueno, estamos de vuelta con su programa Abriendo la Mañana. Dejamos una pregunta en el aire para el profesor Hernández Peguero sobre los casos de persecución, digamos, de presunta corrupción y cómo este aparataje afecta la dignidad de los investigados. Yo produje una declaración al respecto indicando de que identificar el caso con nombre podría dar lugar a estigmatizar a los imputados y en cierto sentido afecta la dignidad de ellos. Yo creo que el Ministerio Público en principio ha sido respetuoso del debido proceso y eso es lo que esperamos de ellos. Sin embargo, hay que advertir de que en nuestro régimen procesal penal, yo creo que habrá que en determinado momento analizar el tiempo de la prisión preventiva. Y esto lo digo porque cuando se determina la complejidad del caso, que se extiende hasta 1 año y medio, podría entenderse que es una prisión anticipada, es una sanción anticipada a quien todavía no ha sido juzgado. Soy partidario de que en su determinado momento pueda analizarse esto. De todas maneras, la posición de la Fuerza del Pueblo es exigir y requerir del Ministerio Público el debido respeto a las garantías constitucionales que deben identificar todo proceso penal. En ese sentido, por ejemplo, consideramos que no es necesario revestir a los imputados cuando son conducidos a las salas de audiencia de una indumentaria que parecería que pudiese existir algún riesgo, como en casos que ocurre, casos de narcotráfico o de muerte violenta. Yo creo que habría que comenzar por ahí. No es necesario. A esos imputados, más que 1 o 2 que pudiesen estar participando en conversaciones, soluciones amigables, hay que llevarlo igual que el que llevan, que cometió un hecho cualquiera, sino establecer una diferencia que tipifique o caracterice a esta persona como de alto riesgo cuando no lo son. Usted como fiscal entiende, don José Manuel, que se está llevando de manera uniforme la persecución del crimen y la persecución de la corrupción. Es decir, tenemos un Ministerio Público que está actuando a la par de persecución del crimen común a la persecución de la corrupción. Es decir, tenemos un Ministerio Público realmente trabajando en eso. Bueno, mire, yo le quiero decir algo. Uno de los grandes problemas que tiene hoy el Ministerio Público Dominicano es que no cuenta con los recursos suficientes, económicos, pero mucho menos humanos, para poder atender no tan solo los casos de corrupción, sino todos los casos. Hay muchas deficiencias. De todas maneras, hay que insistir en que por más casos de corrupción que hay, no pueden el Ministerio Público dejar de un lado los grandes casos de otro tipo de corrupciones, como son la fiscal, como son también los casos de droga. Los robos, los atracos, las violaciones, de droga. Todo lo que hay aquí, es un país de muchos aquí problemas. No estamos alarmando porque el abusador de Baní le dio una tabana a una. Sí, no, porque anda prófugo. Sí. Pero aquí tenemos miles de prófugos peligrosos. Miles de prófugos con orden de arresto dictada por jueces que no son ¿Usted cumplidas. cree que es proporcional usted como ex fiscal entiende que es proporcional al hecho todo lo que se ha generado en torno a Alexis? Bueno, la sociedad está impactada y es con justa razón. Este señor es un abusador. Pero hay un señor, escúcheme que le interrumpa, que hace unos días salió a beber romo con su compañera. Fueron a varias discotecas y después que se jaltan de romo, él se fue a un taller de banitería, le entró a tablazo a ella y nadie ha hablado de eso. Bueno,
Le dio una pela con una tabla y ahí está la señora, esa está lesionada, tiene varias fracturas y nadie ha hablado de eso. Bueno, la violencia intrafamiliar y de género, que fue uno de mis focos importantes de abordaje cuando fui fiscal, sigue creciendo. Y las estadísticas de este año pasado, recopiladas por la Fundación Vida Sin Violencia, que preside mi esposa, Yanira Fonder, da cuenta de un incremento en todos los órdenes, en los huérfanos, en los feminicidios íntimos, pero sobre todo en datos como, por ejemplo, que dentro de las víctimas hay menores de edad, que eso llama la atención. En lo que respecta a ese tema, mira, Dani, yo creo que vivimos empantanados en ciertos asuntos que debieron haber sido resueltos por las instancias políticas. Mira, independientemente de la libertad que debe otorgársela a los diputados en lo que respecta a cómo piensan y cómo deben votar, hay proyectos que son de interés público común que deben bajar como línea política. No es posible que a 10 años de estar discutiéndose en el Congreso Dominicano la ley de atención, protección y de sanción a la violencia intrafamiliar y de género todavía no haya sido aprobada. Eso logrará, ante todo, interconectar a todas las instancias públicas con la privada para que se pueda ejecutar una política de acción eficaz. Entonces, nosotros tenemos que avanzar y yo creo que las entidades políticas, los partidos políticos y sus dirigentes tienen que jugar un papel. Así ocurre con el Código Penal. Oye, no podemos, un código de casi 200 años, que todavía se está discutiendo una oración o no. Dejemos a veces, aparte esas pequeñas diferencias, y dotemos a este país de un instrumento jurídico que permitan las sanciones de todas las modalidades que antes no existían. Entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado es para que los partidos políticos podamos ponernos de acuerdo en determinados asuntos que están en el Congreso. A propósito del código, hay una problemática que cada año, cada cierto tiempo es recurrente, el tema de los embarazos en adolescentes, en menores de edad. Y vi una discusión que se generó en Twitter, donde se habla de la colocación de fiscales en las maternidades del país. Sí. Y en su condición de ex fiscal del distrito, usted tenía una postura muy firme con relación a ese tema. Sí, y la pregunta es si usted entiende la conveniencia y por qué no se ha hecho. Porque, por ejemplo, uno ve como sentido común de que cuando una menor de edad llegue a una maternidad, ese médico tenga la responsabilidad de que si no hay un fiscal, llamar y reportar que llegó una joven con tanta edad. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, lo que yo quiero decirte es que advirtiendo esa debilidad, yo asigné que los fiscales barriales, en la ronda que tenían que hacer a los destacamentos, incluyeran los hospitales y las clínicas de su jurisdicción territorial. Y debo decirte que los resultados fueron excelentes. No tan solo para los casos de embarazo, sino también los casos de violencia contra la mujer, que muchas veces pasan desapercibidos. La obligación de las enfermeras, los médicos, de denunciar esos casos, está contemplada legislativamente. Por eso yo llegué a un acuerdo con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados y también con el Ministerio de Salud Pública para capacitar a los médicos y que pudiesen advertir cuando se presentaban estos casos. Pero también estaba que en mi gestión como fiscal, los fiscales visitaban a las clínicas y a los hospitales. Que hicieran una ronda todos los días. Todos los días tenían que hacerla. Y a los destacamentos policiales también. Pero ¿y aquí no se hace eso o sí? Ahora, sí. Bueno, yo no sé si una ronda de que la patrulla de los fiscales, que va de que... ¿Usted sabe por qué? Porque de 50 que amanecían presos, 45 era por abuso de la autoridad policial. Imagínese. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. Y el fiscal está para garantizar los derechos de los ciudadanos. Inmediatamente el fiscal ordenaba fuera
Y así ocurría. Tenemos que continuar invitándolo para abordar tanto el tema político como las transformaciones que requiere el país en términos del manejo del Ministerio Público. A su orden. Se nos quedó el tema de la posibilidad del Ministerio Público Independiente, de todo eso que se está hablando, de la Procuraduría, de que el procurador sea un ente independiente del Poder Ejecutivo, y lo vamos a estar consultando con relación a ese tema, y obviamente agradecerle que haya venido hoy. Gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por la audiencia. Mañana volvemos, retornamos con un nuevo contenido de Abriendo la Mañana con Dari. Gracias por la audiencia.